Queridos amigos, bienvenidos a este su programa Donde Dios llora. Vamos a hablar hoy de la República Democrática del Congo. Es el segundo país más extenso de África, después de Argelia, y cuenta casi con 90 millones de habitantes. Tenemos con nosotros en el estudio a Maxime François Marsal, que es responsable de proyectos para la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN por sus siglas en inglés. Maxime, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, María, por recibirme. Y tú trabajas para la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que como hemos dicho se dice Aid to the Church in Need en inglés, y hace poquito hiciste un viaje a este país, ¿verdad? Correcto, sí. Yo estuve en Congo del 11 al 28 de mayo de 2021, en la parte este del país. Vamos a empezar quizá hablando de la historia de la República Democrática del Congo, porque yo creo que para nuestros telespectadores y nuestros oyentes es un país bastante desconocido. Claro. Como me he dicho, es el segundo más grande de África, está casi como en el medio del continente, pero quizá es bueno saber que hay dos países que tienen el nombre Congo en su denominación. Está la República Democrática del Congo, claro, y luego tenemos otro país que es mucho más pequeñito. Sí, es uno de los países vecinos. Hay que saber que Congo tiene 9 países vecinos, lo cual ya nos dice que es un país muy, muy grande. Y qué extraño que nadie lo conozca, porque en realidad es un país gigante, es casi un continente, ¿no? Pero bueno, pues ahí está el Congo. El otro Congo, Congo-Brazzaville, fue colonia francesa durante muchos años, mientras que la República Democrática del Congo, de la cual estamos hablando hoy, fue colonia belga. Y bueno, durante muchos años, porque obtuvo su independencia en el 60. 1960. 1960, el 30 de junio. Y muchos de nuestros oyentes o telespectadores quizá lo conocen todavía en los libros del colegio con el antiguo nombre, que era Zaire. Sí, el país ha cambiado varias veces de nombre. Un dato curioso es que Zaire, como dices, es el nombre que se le dio al río Congo. Es un río enorme que cruza todo el continente en realidad, pero que está contenido por entero en el país Congo, ¿no? Y de ahí el nombre Congo, porque pues Zaire es una manera de llamar al río que se remite a la palabra río en Lingala, uno de los muchos idiomas que se habla ahí, porque claro, siendo un país tan grande tiene varios idiomas. Pero bueno, desde el 60 prácticamente se le conoce como República Democrática del Congo, y antes, durante el periodo belga, también se le conocía como Congo. Uh-huh. Es un país de todas maneras que, aunque como tú dices, se conoce muy poco, ha sufrido mucho. Creo que hay gente que dice que es uno de los países que más sufrió, si se puede comparar, claro, es difícil, pero que ha sufrido mucho durante toda su historia, desde la historia que conocemos nosotros. Claro que la historia es milenaria, pero desde que se conoce este país. Bueno, sí, es un país que ha sufrido mucho, desde luego. Hay que matizar, obviamente, ¿no? Sabemos cómo es la historia, nunca es blanca o negra. Digamos que ha tenido sus periodos oscuros, ha tenido sus dificultades, ha tenido también periodos de gloria, podemos decir. Pero actualmente es un país que está sufriendo muchísimo, pero a un nivel indescriptible. Es tanto así que el Papa quería hacerle una visita, quería ir, me parece que era en julio del 2021. Esta visita en su momento se canceló, pero fue el secretario de Estado, Monseñor Parolin, a visitar al país. Y el Papa ha tenido muchos gestos con los congoleños, sobre todo los que viven en Roma, la comunidad de Roma. Eso es interesante saber que hay congoleños por todas partes en el mundo, porque desgraciadamente la vida es muy dura en este país, muy dura. Mucha gente prefiere irse a vivir afuera. Pero quizá, o quizá por eso es el motivo, es un país muy rico, un país de una riqueza natural y de recursos, de fuentes de materias primas. Creo que es uno de los países más ricos de toda África. Bueno, dicen que es el país más rico del mundo. Una anécdota de la cual me acuerdo es que el uranio que sirvió para construir las 2 bombas atómicas que cayeron sobre Japón al final de la Segunda Guerra Mundial, el uranio ese venía del Congo. Hay toda una historia muy interesante sobre cómo llegó esa cantidad enorme de uranio a Estados Unidos, que ahora no me voy a explayar, pero en fin, es el país más rico del mundo. Diamante
oro, plata, coltán. Nuestros teléfonos están hechos con el coltán del Congo porque son reservas naturales que parecen infinitas. Es que es increíble y esto sigue verdad en la actualidad. O sea, es un país que ofrece al mundo muchísimos recursos, pero la redistribución de la riqueza parece que no se hace bien. Bueno, yo he sido testigo de ello. La población vive en un estado de miseria impactante, muy impactante, a pesar de, bueno, pues vivir sobre un tesoro prácticamente. Por eso a veces también se habla de esa complicidad cuando se habla del desastre que está viviendo en Congo, donde casi cada semana hay ataques. Luego vamos a hablar también de porque este conflicto que tiene otro motivo. Pero muchas veces se piensa que ese silencio ante la situación de sufrimiento del Congo viene porque mucha gente no quiere, muchas potencias no quieren hacer nada porque están sacando muchos recursos de este país. Sí, María, eso es un tema complejo, pero efectivamente la palabra complicidad ha sido usada recientemente por el arzobispo de Bukavu, que es precisamente una de las diócesis que visité. Y esta palabra se refiere al hecho de que hay varios niveles de complicidad, tanto en el interior del país con los mismos congoleños que se aprovechan de esas riquezas para enriquecerse personalmente, de nuevo, sin redistribuir las riquezas al pueblo. Creo que no me equivoco si te digo que un 85% de la población vive en un estado de miseria absoluta. Aún se puede matizar, pero digamos que es extrema la pobreza en este país. Y hay una mínima parte de la población que vive muy bien, demasiado bien. Para darte una anécdota, el dictador que reinó sobre Congo durante 30 años, Mobutu, de la independencia, es decir, más o menos del 60 hasta el 96, pues ese dictador él ha considerado como uno de los hombres más ricos del mundo. Y dicen que su fortuna hubiese sido lo suficiente para colmar la deuda del país. Increíble, ¿no? Bueno, pues al lado de esta riqueza extrema, tú te encontrarás a gente pasando hambre por la calle. Bueno, esa es la situación. Complicidad en el interno del país por personas como políticos Mobutu, por ejemplo, sí. pero se sabe que esto sigue. Complicidad también al externo. Los países vecinos, pues les va muy bien que haya tanta riqueza, porque... y sobre todo que haya tanto desorden debido a la corrupción extrema que reina en el país. Les va muy bien porque así sacan las riquezas y se aprovechan y exportan a muchos de esos recursos naturales de los cuales hemos hablado antes. Complicidad a nivel internacional, porque claramente si pienso en la industria, por ejemplo, de la telefonía, hemos dicho que el coltán sirve para nuestros móviles, pues ahí también hay empresas internacionales que necesitan estos recursos y que solo los pueden extraer de aquí, del Congo, con las injusticias que eso supone. Sí. No vamos a hablar de todas las guerras que ha sufrido este país, pero sí que quería que habláramos de una de ellas, porque creo que, aunque fue en la década de los 90, todavía tiene influencia en la situación del país hoy en día. Tú viajaste, como nos has dicho, al este del país. Congo es un país muy grande, como hemos dicho, y el este del país hay una zona que se llama Kivu, que la vamos a ver, estamos viendo en el mapa, y en esta zona todavía hay grandes conflictos entre muchos grupos armados. Y hay que remontarse, si no me equivoco, a lo que se llama la Segunda Guerra del Congo, la Guerra Mundial Africana, porque implicó a tantísimos países que incluso se denomina Guerra Mundial Africana. ¿Nos podrías explicar? Ya digo que, como tú has dicho, son situaciones muy complejas, pero brevemente, ¿de qué se trataba y por qué todavía tiene una influencia esto en la situación de Congo de hoy en día? Bien, sí, intentando sintetizar un poco la información, digamos que el dictador Mobutu reinó durante 30 años y en algún momento los países vecinos decidieron acabar con él. Esto fue la Primera Guerra Mundial Africana, como lo has dicho tú, que si me permites un paréntesis, es casi un poco injusto hablar de Guerra Mundial Africana vista la participación
sobre todo del Congo en las guerras mundiales clásicas, las que conocemos. Cierro el paréntesis, pero creo que es bueno recordarlo. Bueno, ¿qué pasa? Que en este conflicto Congo prácticamente será invadido por varias potencias extranjeras, países vecinos y grupos armados. ¿Cómo acaba esto? Pues Mobutu tiene que huir, morirá en Marruecos, si no me equivoco, en el destierro, y un nuevo presidente toma el cargo, Laurent Désiré Kabila. Ahora, muchos dicen, y es un hecho comprobado, que el ascenso de Laurent Désiré Kabila a la presidencia del país fue gracias a la ayuda de otro país vecino muy pequeño, que es el Ruanda, que está al lado. En el momento en que Kabila se rebeló contra Ruanda o decidió ya no seguir lo que Ruanda le dictaba, murió. O más bien fue asesinado, hay que decirlo así, también es un hecho comprobado. Su sucesor, que fue nada menos que su propio hijo. ¿De qué estamos hablando? ¿En qué año estamos más o menos hablando? Ahora estamos hablando de los años, 97, creo que es cuando muere, cuando empieza el conflicto. Laurent Désiré Kabila me parece que muere por el 2000 y su hijo de inmediato le sucede. Bueno, pues Kabila también dice que llegó a ser presidente del país gracias al apoyo de Ruanda, y esta es la Segunda Guerra. La Primera Guerra instalan a Kabila. La Segunda Guerra, Ruanda interviene de nuevo contra Kabila. Y hay que saber que este país tan grande tiene la particularidad de tener su capital muy lejos, en el suroeste del país. País cuyo tamaño son 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Claro, muy lejos dices de Ruanda. Muy lejos de Ruanda, exactamente. Sí. Para hacerte una idea, 2,5 millones de kilómetros cuadrados es 2/3 de toda Europa occidental. O sea, cuando digo que es un continente, es que de verdad es enorme ese país. Bueno, pues la capital está muy en el suroeste. Casi en el mar. Casi en el mar. Bueno, en el océano. Y en la Primera Guerra Mundial las tropas de Kabila, pero en realidad de Ruanda, llegaron a tomar la capital. O sea, imagínate el recorrido, son 2.500 kilómetros pasando por bosques, por jungla, con un clima devastador. Bueno, pues lograron hasta la capital. En la Segunda Guerra, no llegaron. El país prácticamente se partió a la mitad. Aquí se podría explicar muchas cosas porque hay un tema cultural, de idiomas. Por ejemplo, en el este se habla el Swahili, mientras que en el oeste se habla, entre otras cosas, el Lingala, esto en Kinshasa, ¿no? Hay más idiomas, pero no hace falta explicar más. Hay muchos más, como 200, ¿no? 400 idiomas, pero digamos que hay 5 principales, ¿no? Pero volviendo al tema, en la Segunda Guerra africana, que de nuevo son muchos países que participan, muchos grupos armados, no se logra tomar Kinshasa, por lo tanto el país queda cortado a mitad. Pero esto, ¿cómo decir? Es un hecho político, no es un hecho de un, ¿cómo decir?, de un contrato o sí, no hay un acuerdo, hay una realidad de hecho. Y por esto, como decías tú, este conflicto sigue, porque la situación no ha mejorado. Es decir, hay una zona de influencia en el este del país que sigue muy fuerte y que causa muchos problemas. Y que está marcada por una fragmentación de grupos armados que vienen de esa guerra, más grupos armados que vienen ahora por intereses también, como hemos dicho, por recursos. Es una situación, si no me equivoco, que hay, pues yo que sé, debe haber como 20 grupos armados, grandes y pequeñitos ahí, que están luchando en esta zona de Kivu, que es norte y sur, y que afecta muchísimo justo a esta frontera que tenemos con Ruanda, ¿no? Sí. Incluso hay influencia también de militares que pasan de Ruanda, o sea que es una zona que dijéramos que sigue siendo, está en guerra, ¿se puede decir? Está en guerra. Mira, tú dices 20 grupos,
y hay investigadores muy serios que hablan de 120. O sea, es que, pero claro, ¿cuál es el problema? Que cuando hay tal confusión, tantos grupos, es imposible entender la situación, porque cada grupo tiene sus reivindicaciones. Ahora, lo que se está demostrando con el paso del tiempo es que la influencia de los países vecinos es muy real. Añado un poco al panorama histórico un hecho que es de suma importancia para entender la zona de África Central, que es el genocidio en Ruanda. Esta zona de influencia de Ruanda sigue siendo muy real. Digamos que varias veces Ruanda hasta mandó a soldados en el país. Mira, en junio de 2022 capturaron a 2 soldados ruandeses en Congo. Y Congo pidió cuentas y se montó una crisis diplomática entre los dos países en el 2022 porque capturaron a 2 soldados ruandeses en pleno territorio del Congo. Ciertamente en el este, ¿no? Como te dije, la zona oeste está preservada de este conflicto, no está tan afectada. Y ahora vamos a hablar de lo que realmente también quería preguntarte, que es cómo esto influye en la labor pastoral de la Iglesia, porque tú fuiste sobre todo a ver cómo apoyar a esta Iglesia local que en todo este conflicto que ya lleva décadas ha sufrido muchísimo. También ha perdido incluso, no solamente creo que hubo un obispo asesinado, porque yo creo que incluso en este conflicto de violencia incluso hubo 3 obispos que han sido asesinados. Sí, bueno... Hay uno de ellos está clarísimo que fue asesinado porque le dispararon en la nuca, mientras que en el caso de los otros 2, la sospecha es muy grande que hayan sido asesinados, ¿no? Hasta uno de ellos murió en Roma durante un encuentro de manera muy súbita, sin que nadie... Inesperada, sin que nadie entendiera el por qué o el cómo. Y eran 3 obispos de esta zona del este, los 3 que habían hablado contra esta falta de soberanía del Estado, ¿no? Absolutamente. De hecho, los 3 son arzobispos, eran los arzobispos de Bukavu, la arquidiócesis de Bukavu. ¿Cuál es el panorama de la Iglesia? Pues, como has dicho al inicio, estamos hablando de la provincia del Kivu, que en realidad es provincia del North Kivu, del Sud Kivu, y la provincia de Maniama, ¿no? Eso es un poco... como decir, las 3 provincias del este. Luego hay más por arriba y abajo, que también están muy impactadas, como Ituri, por ejemplo. Pero mi viaje se concentró en estas 3 provincias, es de lo que un poco puedo hablar ahora, ¿no? ¿Y cómo es la situación pastoral? ¿Es la Iglesia en esta situación? Porque creo que no solamente es una situación de, o sea, el país en sí, la estructura geográfica es difícil en sí, no estamos hablando de países con unas estructuras parecidas a otros. Como has dicho tú, había selva, hay montañas enormes de altitud muy grande, o sea, estamos hablando de un país bastante conflictivo ya en sí, o sea, complicado, pero además esta situación conflictiva de seguridad. ¿Hasta qué punto, limita esto la acción de la Iglesia, todas estas...? Bueno, yo diría que hay un problema humano y material. Problema humano. El problema humano es que la gente ha vivido situaciones de violencia desde que nació, porque, como hemos dicho, es un conflicto cuyas raíces están por el año 94. Por lo tanto, toda persona que tenga menos de 30 años en el Congo actual ha padecido esta guerra. Como pequeño testimonio personal, me acuerdo que durante mi viaje visitamos una comunidad de hermanas contemplativas que nos recibieron con todo el cariño que te puedes imaginar de parte de unas monjas que además reciben un apoyo importante de parte de ACN. Y es solo preguntándolas, escuchándolas, intentando intuir un poco su realidad, que nos dimos cuenta de que estas pobres hermanas habían sido atacadas no una, sino 2 veces por ejércitos distintos que pasaban por ahí y que realmente se debe a un milagro que no hayan muerto en esos ataques.
con situaciones extremas. Otras veces te enteras de que, bueno, a tal persona le quitaron todo. Todo el dinero que llevaba se lo quitaron. Hasta violencia sexual en algunos casos, bueno, en muchos casos hay que decir. Es decir, no hay una sola persona en el este del Congo que no haya padecido los efectos de la guerra en su propia carne. Son personas que viven traumas cotidianos. Otra anécdota que te puedo contar es la visita a un seminario que hicimos en la provincia, bueno, en la diócesis de Bukavu, en la que un seminarista acababa de perder a su padre. Lo habían disparado. ¿Por qué? No se sabe, no hay explicación. Estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y lo dispararon. Bueno, esto es un problema humano de estrés, de traumas. También un problema humano porque claramente las personas viven una situación de fragilidad enorme a nivel económico. Es que no se puede vivir en este país porque ¿con qué dinero? ¿Con qué recursos? Y esto obviamente crea situaciones no solo económicas, sino morales tremendas. Personas que están en una lucha de sobrevivencia diariamente. Y entre esta población salen las vocaciones, pero los pobres chicos que llegan al seminario, las mujeres que llegan a los conventos, vienen con un sufrimiento interno enorme. Y esto se siente. Es por eso me imagino que entonces una de las labores más importantes que tiene la Fundación es apoyar en la formación de estas personas, de las vocaciones, como dice, porque además creo que son bastante numerosas. Claro, hay mucha gente que quiere entregar su vida a Dios de manera muy sincera. He podido presenciarlo porque claramente la situación en el seminario no es que sea mejor que en casa, o sea, la pasan mal. Están en casas antiguas, con muy pocos recursos, con un altísimo nivel de exigencia. De estudios, con un material didáctico a veces muy pobre. Yo he visto las bibliotecas de esos seminarios con libros de los años 50, 40, a veces de los misioneros belgas, es decir, en neerlandés. ¿Quién habla neerlandés hoy en día? Holandés. Bueno, el seminario o el convento no es que sea un lugar de lujo o de facilidad, todo el contrario. Como dices tú, la labor de SIN es apoyar la formación, ayudar a que estas personas puedan cumplir con su sueño, que es muy noble, porque vienen con la intención de entregarse a Dios, a su iglesia y de ayudar al pueblo. Y es muy notable esto. Son personas que construyen el futuro del Congo, pero en situaciones dramáticas. Y se nos está acabando el tiempo, pero creo que esta pregunta es muy necesaria ahora, porque además, por lo que yo he escuchado muchas veces, en el Congo casi la única institución que realmente funciona es la Iglesia, porque como tú decías, el Estado, primero que está muy lejos del resto del país, está en una esquina ahí, o sea, muchísimos kilómetros, y segundo, hay muchísima corrupción, como también me has dicho. Entonces, no solamente son gente que está dispuesta a dar la vida, sino que es que la Iglesia tiene una función fundamental en este país. Totalmente, así es. Bueno, el Estado es ausente en muchos temas. Carreteras. No hay carreteras asfaltadas, no existe, o muy pocas. No hay apenas el sistema educativo. La verdad es que no está bien. El sistema de salud tampoco. Para un congoleño, ir al hospital es sinónimo de morirse, porque ya se sabe que los van a recibir y atender en condiciones extremas y que de hecho, es muy posible que se mueran en el intento de curarse. Bueno, ¿quién hace todas esas tareas? ¿Quién ofrece a la población los servicios básicos que necesita la Iglesia? Yo he visto a muchísimas comunidades femeninas de monjas que se dedican a acoger, por ejemplo, a las mujeres embarazadas precozmente, que esto también, desgraciadamente, es el tema moral que te decía antes, ¿no? La juventud que no se sabe orientar y entonces las chicas acaban madres solteras con 15 años
mientras que los chicos dejan la escuela también, eso, con 13, 14 años, para ir a trabajar en las minas para traer un poco de pan en la mesa. La Iglesia está intentando recuperar a estos jóvenes sin darles un futuro, que nunca es tarde. Siempre se puede hacer algo a pesar de las condiciones de vida. Ayudar a las viudas, ayudar a los mendigos, a los enfermos. No hace falta dar un panorama exhaustivo, pero la Iglesia, con muchísimo sacrificio, está ahí para ellos. Maxi, se nos ha acabado el tiempo, pero a lo mejor quizá otra vez te invitamos de nuevo al programa porque es un país, como dices, muy grande, se puede uno explicar mucho y seguro que viviste en este viaje muchísimas más cosas que no nos has contado. Pero te voy a dar la última palabra también para qué puede hacer la gente que nos está escuchando en muchos países pues, de Latinoamérica, de España, qué podemos hacer por este país, por nuestros hermanos y nuestras hermanas del Congo. Bueno, mira María, nosotros somos católicos y creemos en la comunión universal de la Iglesia. Hay que rezar por ese país. La gente ahí tiene fe, le cuesta horrores la situación actual desde hace 30 años, necesita nuestra oración, necesita nuestro interés sincero. El Papa lo ha demostrado con su intención de visitar al país. Y quien pueda y quiera ayudar también de forma económica, lo puede hacer porque hay mucho por hacer, hay mucha buena voluntad y hay mucha gente muy seria en el Congo que no le falta buenas ideas, buenas intenciones y capacidad de hacer el bien. Nosotros hacemos lo que podemos y quien se sienta llamado a ayudar en esta misión, bienvenido está. Gracias, Maxim. De nada, María, un placer. Y muchas gracias también a ustedes, queridos amigos, por haber seguido su programa Donde Dios llora. Y si desean ayudar a la Iglesia en la República Democrática del Congo, no duden en contactarnos. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.